Hola, ¿cómo están amigos? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio y me acompaña Cayo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo? Bien, feliz por hablar de una película de un director al que ya le hemos dedicado varios minutos en el podcast. Sí, la verdad es que a Robert Eggers le hemos reseñado dos películas, The Witch y The Lighthouse, pero también hemos hablado de él en otros episodios, ¿no? Por ejemplo, el episodio de Beau is Afraid, en el que hablamos mucho de ambos directores, de Ari Aster y de Robert Eggers. Exacto. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre su más reciente película, Nosferatu, que en otros lugares en Europa y en Estados Unidos se estrenó en Navidad. Acá a Latinoamérica ha llegado hace un par de días y la verdad es que mis expectativas frente a esta película eran enormes. Como lo he dicho en las veces que hemos mencionado, este director es de mis directores favoritos de la actualidad y creo que sus películas son genuinamente obras maestras. Y la verdad, Nosferatu sí me gustó, pero creo que siento que debería verla una o dos veces más, yo creo, para terminar de armar un juicio, quizás, porque siento que hay muchas cosas ahí que son para ese tipo de historias que son para revisitarlas, Mm. pero dentro de todo sí es una película que me ha gustado. No creo que sea su mejor película, pero incluso la no mejor película de este tipo de directores es una gran película. Entonces ese es un mérito enorme, ¿no? ¿Qué nos puedes decir antes de entrar a terreno de spoiler sobre Nosferatu, hermano? Sí, decías que habíamos hablado de él en dos episodios dedicados a sus películas, pero también en el de Ari Aster, y lo metimos en la conversación en el de Ari Aster porque decíamos que tal vez eran las dos caras más visibles del cine independiente estadounidense, eh, tal vez el epítome de este high horror o art horror que surge en los últimos años. Y pues todas las películas que he visto hasta aquí, Eggers, a mí también me parecen excelentes, no tiene una película mala y todas han contado con el beneplácito de la crítica y de la industria. Entonces, eso hacía que había mucha expectativa esa su cuarta película que yo también diría que me ha gustado, no es mi favorita, no sé si es la que menos me ha gustado, que no quiere decir que sea mala, pero ante todo es una película hecha con mucho cuidado, mucho mimo, que ya vimos de Norman, ¿no? Tomando atención en cada mínimo detalle, desde el lenguaje. Yo conseguí ver la película dos veces, la vez que la vimos un día después del estreno, que se estrenó la pasada semana aquí en Sudamérica, y ahora que estamos grabando acabo de verla, de volverla a ver, y es que el inglés es muy literario, ¿no? Es muy literatura victoriana, siglo XIX. Entonces, eh, como sucede con este director, no puedes echar en falta que es una película que hecho con cariño, amor y preocupado con todo lo que pasa dentro del cuadro. Es una película con un apartado visual increíble, al igual que en todas sus películas anteriores. Quizás es la menos audaz en este sentido, la que menos arriesga con ciertas decisiones. Es un poco más conservadora, cuidada, pero yo creo que también hay una razón detrás de esto que la voy a explicar cuando entremos a hablar de spoilers, pero principalmente yo creo que no decepciona Robert Eggers, ¿no? La trayectoria que ha tenido, sigue experimentando el trabajar con nuevos actores, porque esto es algo que a veces se vuelve muy reiterativo en la industria, que ciertos directores trabajan con un actor
como protagonista y lo van repitiendo a lo largo de su filmografía, ¿no? En cambio, él sigue incluyendo muchos de los actores con los que ha trabajado en proyectos anteriores, pero en distintos roles. Y acá le da el paso a dos actores con los que no había trabajado antes, como Nicholas Hoult y Lily Rose Depp, que yo creo que le aportan muchísimo a este relato. Pero bueno, ya hasta este punto se me hace un poco imposible hablar más sobre esta película sin soltar spoilers, así que como siempre les recuerdo que si todavía no han visto Nosferatu, eh, dejen el podcast pausado acá, guárdenselo y vuelvan a escucharlo una vez hayan visto la película. Y si los spoilers no les afectan en lo más mínimo, pueden seguir escuchando este podcast. Bueno, la historia es una reversión de la película de 1922 dirigida por Murnau, eh, en la que Max Schreck le da vida al vampiro, y película en la que Bram Stoker, el creador del personaje, se encarga del guión, ¿no? A partir de acá, el personaje ha tenido múltiples adaptaciones en el cine, destacando algunas como la de Werner Herzog también, y esta más reciente adaptación de Robert Eggers, que yo creo que en definitiva pone su impronta más en la forma que en el contenido, ¿no? Más en las imágenes o la aproximación o la crudeza que en la historia misma, por lo menos respecto a la película de 1922, que es la única adaptación previa que he visto de este personaje. Pero yo creo que el principal giro, la principal diferencia con las adaptaciones eh, anteriores es esta elección estética, ¿no? Ahora, yo creo que es muy importante hablar de esta película del 1922 porque es parte de un movimiento importante que es el cine expresionista alemán. Eh, de alguna manera es una película que redefine este subgénero, y la película de Robert Eggers le rinde un tributo a este estilo, al expresionismo alemán, sin irse directamente al blanco y negro, pero sí jugando con los tonos grises y las luces y sombras cuando anochece en la historia. Entonces, esto me parece un detalle increíble, eh, porque habíamos visto por ejemplo, The Lighthouse es enteramente en blanco y negro, tiene algo de expresionismo también, de alguna manera, pero yo juraba que al haber tantas películas en los últimos años en las que es normal saltar de escenas a blanco y negro a escenas a color, justificadas por distintos recursos, como en la última película de Dune o la película de Thor, que me acuerdo que comentamos también, pero en lugar de eso lo hace de una manera más sutil, que a mí me ha funcionado de maravilla, ¿no? Y creo que para empezar es muy destacable esto de la fotografía. Si bien las actuaciones son increíbles, al menos yo he quedado bastante satisfecho con las interpretaciones de todo el elenco. Siento que las imágenes son muy potentes, ¿no? Y a veces te superan a ti como espectador y sobrepasan el relato mismo, ¿no? Sí, hablabas del expresionismo alemán y Murnau es, de hecho, uno de los nombres fundadores del movimiento con Fritz Lang y Robert Wiene. Y otra película muy importante de Murnau es Sunrise, que es un poco el pie de montaña de este boom que fue el cine alemán
principalmente en la segunda década del 20, y que tenía estos decorados muy de teatro, estos ángulos. Empezó a experimentar con los ángulos de cámara porque el cine del otro lado del charco, el estadounidense, todavía entendía la cámara como un teatro, no un teatro filmado básicamente, pero el expresionismo alemán, Lange, Murnau empezaron a experimentar con qué pasa si hago un contrapicado, pongo la cámara acá abajo. Y consigue esos rostros en primer plano también, ¿no? Hay estas míticas escenas del gabinete del doctor Caligari, que si no me equivoco es del 21, y que me hicieron mucho recuerdo ahora a Nosferatu de Eggers, porque es como un primer plano totalmente alumbrado de esta cara diabólica y no sé, en imágenes de Nosferatu de Nicholas Hoult o del mismo Nosferatu, del mismo vampiro, te hacen recuerdo. Y como dices, no es necesariamente un homenaje que quiere copiar todo el lenguaje estético, sino que al contrario, a mí me parece que es una de las películas de Eggers, no menos cinematográfica, pero tal vez donde menos se arriesga con movimientos de cámara. Por ejemplo, hay escenas que se me quedaron muy grabadas de Norman, por ejemplo, la escena del saqueo o del ritual premonición que le hace este chamán que es William Dafoe, o The Witch, cuando tiene finalmente su encuentro con el diablo y ahora con una cabra. Y no sé si me pasará con los tratos. Sí que tiene momentos como que de mucha tensión. eh, Tal vez su mayor acierto es que Eggers sabe que la película tiene que ocurrir entre penumbras, sombras, lo que decías. Hay mucha iluminación de las candelas, de las velas antiguas, y muchas veces vemos este rostro amarillo con una iluminación de horror o de pánico o del mismo Drácula. Creo que en ese sentido está bien la identidad de la película, está como muy clara. Y me parece interesante también como Eggers sabe navegar diferentes tipos de terror, ¿no? Decía al principio del programa que tanto él como Aster son tal vez los mayores representantes del high horror o art horror, y ya vimos un terror gótico, no, folk más bien en The Witch, y este sería más como un terror gótico, ¿no? Época victoriana, mansiones enormes, abandonadas. Creo que por ese sentido sí es atmosférica la peli, sí. El trabajo en toda esa atmósfera sí hace que se sienta esa presencia de la imagen, de las luces y sombras. Creo que principalmente hablando de los personajes, me ha gustado muchísimo el trabajo de Lily Rose Depp, una actriz que al menos yo conocí por esa serie infame de The Idol, que la verdad es que me creí que no quería, bueno, que no quería volver a hablar de ella nunca más, pero me va a perseguir, yo creo. Pero en definitiva, lo mejor que tenía esa serie era Lily Rose Depp, porque se esforzaba demasiado en aterrizar un guión que no tenía ni pies y cabeza, pero aún así le reconocías esa intención de esforzarse. Y acá se nota que con un buen guión realmente tiene un rango bastante alto actoral. Yo creo que eh, es una actriz con un rostro muy, muy expresivo y yo creo que ella hace posible que esta historia se sienta verosímil a pesar de que sabemos que es una historia de fantasía, ¿no? Y es algo que también le gusta hacer a Robert Eggers, y me acuerdo que lo comentamos al salir de ver la película, que le gusta hacer conexiones con ciertos sucesos históricos para que de alguna manera, como espectadores, podamos relacionar la historia con algo más cercano, ¿no? En The Witch con esto de las cacerías de brujas,
que es algo que realmente sucedió. Ahora lo hace con esto de la plaga de las ratas que invaden Alemania y que es algo que también ha sucedido. Entonces, y que en la película es como consecuencia de que Nosferatu haya despertado. Entonces, yo creo que por ese lado está muy arraigada la realidad, Solo para pero poner un paréntesis, perdón, Fabio, decías que The sí, Witch hablaba de la cacería de brujas, esta de la peste, y de Norman habla de una figura que se llamaba el Hombre del Norte, justamente, que era un escandinavo como predecesor de Hamlet, un príncipe muy importante y que tiene una mitología detrás, ¿no? Eh, solo para, creo que venía al caso esto que decías de que le gusta relacionarlo, sucesos fantásticos con hechos históricos. sí, totalmente. Y en The Lighthouse creo que igual hay como referencias breves a alguna guerra, si no estoy mal. Mm. Entonces, quizás es la más alejada, ¿no? Y porque literalmente pasa en una isla. Entonces, más que nada se centran en lo que sucede con los personajes, no tienes mucho contexto de dónde vienen, pero sí más o menos en qué época está ambientada, ¿no? Y le gusta mucho situar sus historias en épocas pasadas, en épocas que sí requieren un trabajo en arte, que siempre ha sido impecable en sus películas. Pero regresando a lo que decía de aterrizar la historia en algo real, aparte de esta intención del director, yo creo que la actriz hace posible esto porque su personaje es como el nexo entre la audiencia y Nosferatu, ¿no? Entre la historia y Nosferatu. Tiene que interpretar a alguien que está luchando por evadir un trauma del pasado o algo muy fuerte de su pasado, pero nosotros vemos a Nosferatu como un ente o como una presencia mucho más fuerte gracias a su actuación también, ¿no? Y esta comunicación que tiene, los sueños, las visiones del futuro y todo esto, yo creo que lo sostiene a la perfección, me ha encantado. Y Bill Skarsgård como Nosferatu, la verdad es que impone mucho, ¿no? Desde la apariencia que es un poco más monstruosa, incluso diría que sus versiones anteriores, eh, y con esa voz rasposa y la respiración agitada cuando no consume sangre, la verdad es que impone mucho, ¿no? Físicamente, bueno, no físicamente, pero las tomas del rostro son pocas, son contadas las veces que le vemos el rostro directamente, bueno, exceptuando el final en el que ya lo ves en escenas largas, pero en el resto de la película son apariciones espontáneas que también hace que su presencia cuando llega sea bastante imponente, ¿no? Que se sienta realmente más como un monstruo que como un hombre con colmillos, digamos. Entonces eso refuerza, digamos, la parte más terrorífica de la cinta. Y la verdad es que cuando yo vi el reparto, pensé que todo iba a ser un poco al revés, ¿no? O sea, que Nicholas Hoult y que Aaron Taylor Johnson iban a ser súper secundarios y Willem Dafoe también iba a ser súper secundario y que por ahí otros personajes iban a ser los que tengan más protagonismo. Por ejemplo, Skarsgård Mm. como el Conde Orlok o Nosferatu. Pero me ha sorprendido para bien que tengan mucho tiempo en pantalla. Nicholas Hoult, la verdad, es un gran actor que no puedo esperar para verlo como Lex Luthor en la siguiente peli de Superman. Y Aaron Taylor Johnson quizás es un actor que de a poco se está centrando cada vez más en este tipo de papeles, que siempre ha tenido una gran calidad y ahora me ha gustado mucho el papel que ha tenido. Sí es secundario, pero
aparece mucho más de lo que esperaba, ¿no? Emma Corrin, igual como su esposa, está increíble. Esta actriz que fue la villana en Deadpool and Wolverine. Y William Dafoe, que como siempre es espectacular y que desde la introducción de su personaje me ha parecido, al menos a mí, el mejor personaje, ¿no? Compartido con Ellen de Lily Rose Depp. Y la verdad es que no decepciona nunca con la capacidad que tiene para manejarse con elencos plagados de estrellas, ¿no? Y es increíble igual cómo sigue dándoles espacio y cabida a personas con las que colaboró en proyectos anteriores, como Ralph Ineson, que aquí sí tiene un papel chiquito, pero que era protagónico en The Witch. Entonces, la verdad es que es una gran película, ¿no? Dentro de toda su filmografía no sabría tampoco dónde situarla, haciendo como un top o como una lista, pero en definitiva, para mí la mejor sigue siendo The Lighthouse, pero de todas maneras es una película increíble, una película que vale la pena ver más de una vez, yo creo. Sí, porque justamente hay muchos detalles, está lo que decía un principio también, tan cuidada, hecha con tanto mimo, que todo fluye como una máquina, está muy bien engranado. Y eso solo se ve un gran director. De Norman teníamos esta Escandinavia del siglo, no sé, 12, 10, en donde todo es un poco más primitivo, ¿no? Eh, Después de Witch ocurre en Nueva Inglaterra, que también tiene un siglo XVIII, XVII bien enmarcado. The Lighthouse, como dices, esta vez la más ficción, entre comillas, pero también está, huele a salitre, a sirenas, al canto de las sirenas, a lo vasto del océano. Y creo que al tener todos los elementos tan controlados, hace que sea tan inmersiva la película que pasa muy rápido. Te lo digo yo que la volví a ver y no la volví a sentir larga sabiendo lo que iba a pasar. Eh, Creo que podía ser tal vez menos conceptual, si quieres, que The Lighthouse. Entonces, no sé, puede estar hecha para varios públicos. Como hemos podido ver, es la delicia de los góticos. Hemos podido constatar, sí, sí, sí. La gran Doblemente me sorpresa. puede feliz, sí, sí, que tengan ahí un icono. Y uno no se da cuenta que Nosferatu podía ser tan popular el nombre, ¿no? ¿A ti te sonaba Nosferatu? Sí, principalmente por esa película, pero creo que mi primer recuerdo de ese nombre es Bob Esponja, ¿no? Yo también. Y, y justamente Robert Eggers dijo que tenía que darle las gracias a Bob Esponja por haber hecho popular al personaje para muchas personas de nuestra generación, Wow, pero pero que qué sí grande Bob Esponja aparecía. antiguo. Sí, era de los episodios clásicos de Bob Esponja y claro, aparecía literal el de la película de 1922 Apagando y y, prendiendo la y luz. las luces, sí. Sí, esa sí Y, lo vi por primera vez ahí. Sí, y después ya cuando me empecé a interesar por el cine. Y esa es otra curiosidad que tengo de por qué decide ponerle Nosferatu. Y yo obviamente no tenía idea de lo que era la película y dije, bueno, se llama Nosferatu porque tiene que tener alguna relación con la película Nosferatu. Pero bueno, toma la leyenda de Drácula y Nosferatu se llamó Nosferatu y no Drácula porque Murnau no consiguió los derechos, tuvo que cambiar el nombre. Bueno, y ahora Eggers, que incluso pone el nombre de Bram Stoker, el escritor, autor de Drácula en los créditos, podría haber usado Drácula, ¿no? Pero decide colocarlo Nosferatu. sí, es curioso. Y es verdad, justamente el nombre de Nosferatu pasa a raíz de eso, ¿no? Lo cual es una curiosidad, porque claro, una vez falleció Bram Stoker, creo que la esposa empezó a demandar a los que usaban el nombre de Drácula. Entonces sí, por eso decidieron cambiar el nombre. Y claro, ahora que usen el nombre que se utilizó para, Pirata, digamos. para evitar el copyright. Ahora le están usando como el nombre
oficial. Supongo que es una especie de tributo también de Sí, parte de pensaba en Eggers, eso. porque todas las películas anteriores que han tenido son nombres originales, ¿no? De Northman no estoy seguro si es adaptación de un libro, Sí, como que pero me dijo que es una leyenda. claro, claro, de una leyenda, ¿no? Pero todas tienen como un nombre más propio, ¿no? Eh, todas las historias que ha hecho. Y él ha escrito las primeras dos. Bueno, ha escrito todas, pero las dos son completamente originales, ¿no? No están basadas en historias previas como han sido estas, las dos últimas. Pero yo creo que es una especie de, sí, de tributo a esa película del expresionismo. Se nota también un poco en esto de la estética, como decía. Ahora, algo que me resulta muy curioso, que me ha parecido hasta irónico mientras veía la peli, es que Nicholas Hoult es una especie de, bueno, al principio como asistente y después prácticamente bolsa de sangre de Nosferatu, de Drácula. Y en Renfield, una película del año pasado, también es como el asistente o el esclavo de Drácula, pero Drácula es Nicolas Cage, ¿no? Es una peli un poco más cómica, pero también bastante explícita. Me ha encantado, la verdad. Es una peli mucho más ligera, más entretenida, pero que a nivel de gore y de violencia está bastante potente. Entonces, una combinación interesante ahí por si les interesa. Pero ese me parece un dato curioso porque yo no sabía qué papel iba a desarrollar en esta película. Traté de no ver demasiado sobre la cinta eh, antes de ir a verla porque me gusta llevarme una sorpresa y no saber mucho. Sí había visto el tráiler, no pude resistirme a ver el tráiler cuando salió, pero después no averigüé qué papel iba a ser cada quien, aparte de Skarsgård, que ya se sabía que iba a ser el Conde Orlok. Entonces, eso me parece genial y la verdad es que me sorprende esto que decía, el impacto que está teniendo, porque el primer día fuimos y había gente disfrazada y una asistencia masiva. Yo creí que el personaje sí era conocido por la cantidad de veces que lo han hecho como Drácula y la cantidad de veces que lo han hecho como Nosferatu, pero no creí que fuera a ser tan popular, ¿no? Sí, Y hoy hasta lunes estaba llena la función también. sí, exacto. Y hasta te diría que esta puede convertirse en la película más taquillera del director, porque las anteriores, si bien han tenido una buena recepción, principalmente en otros países, eh, esta yo creo que por lo que hemos visto y por los datos de taquilla que logré revisar hasta ayer, sí parece que pinta como el primer gran hit comercial de Robert Eggers, así que enhorabuena, ¿no? Súper bien, me alegro porque la verdad es que es un director al que valoro muchísimo, como decía, y está bien que de alguna manera también cuando una película es tan masiva, de alguna... sí, en algún punto te surge el interés también por conocer más a la persona que está detrás, ¿no? Entonces puede ser como la puerta al cine de Eggers para algunas personas o muchas personas que por ahí no han visto una peli suya antes, que de verdad se las recomiendo muchísimo, son increíbles, increíble el cine de este director. Entonces, dense la oportunidad de ver sus películas también, ¿no? Sí, uno ve que tiene 4 películas en su filmografía, una mejor que otra. Y me quedé pensando también en lo que decías de Nicholas Hoult, qué curioso que tenga ese personaje parecido en una película también de vampiros. Y sí que se está perfilando bien Hoult, creo que llegó a nuestra memoria, bueno, llegó al público popular por X-Men, diría, no lo sé, por donde la bestia o Hank, pero donde sin duda explotó fue en Mad Max. Y está muy bien porque es, yo creo que un papel exigente
y la cara de horror, de miedo, principalmente cuando conoce por primera vez al conde o cuando trata de irse. Eso ocurre creo que en la segunda noche, el otro lo obliga a quedarse y como impone con su voz Drácula o Orlok, es sin duda, me ha parecido buena, creíble, pero sí, Lily Rose Depp es que yo no conocía a esta actriz, si te soy sincero, pero lleva gran parte de la película junto con Bill Skarsgård en el plano interpretativo, digámosle, y además que la relación que tiene con el vampiro tiene como una carga erótica también, entonces estas convulsiones que tiene, pero también como y los gemidos que suelta entre posesión y placer, hace que sea bastante particular, ¿no? Y eso también me llamó la atención, como este mito de Drácula, en la película se menciona vampiro, se dice el término vampiro, pero también demonio, ¿no? Y al poseerla a ella, tiene como este juego entre vampiro, monstruo, tal vez en el marco esto que dices de hacer las historias más, no reales, pero de ponerlas en un marco lo más realista que se pueda. Y Skarsgård, para seguir hablando de los actores, hace muy bien ese juego, ¿no? De que un principio no se lo ve, Ross está totalmente en penumbras y es porque tiene que ver con el resto de la película, que todo está en sombras, apenas está un poco de iluminación que pueden ser las lámparas o, o las velas. Entonces, creo que, como dije, son piezas que hacen que el sistema funcione muy bien. Dafoe, que siempre está que se sale, y que a pesar de que decía de que no tiene actores fetiche, Eggers, Dafoe siempre está puesto por ahí, ¿no? Y otra cosa que quiero retomar que decías, de que puede ser su película más taquillera, pero aquí ya le han dejado hacer lo que quiera Eggers, en el sentido del nivel de producción. Tal vez Norman fue la que hizo el gran salto, ¿no? Pero, no sé, en Nosferatu se nota un poco más de presupuesto, tal vez por recrear esta Alemania del siglo XIX, hacer una película de tanta fantasía, requiere mayor presupuesto. Pero me gusta eso también, ¿no? Hablando de fantasía, que es una película de fantasía oscura, de leyenda, ficción, relato, como es el mismo Drácula, pero no por eso insulta la inteligencia del espectador o te suelta alguna escena totalmente rocambolesca. Es una película de terror. Y estos tributos también que parecen sencillos, pero son de agradecer, además del nombre, son los dedos, ¿no? Estos dedos tan famosos de Nosferatu, la sombra igual, que es casi calcada de la película muda por la ciudad, o que va entrando hacia la puerta hasta que la abre. Eh, nota que es un director muy cinéfilo y cinéfilos somos nosotros, nos damos cuenta y lo agradecemos. Sí, la verdad esos detalles se valoran muchísimo. Algo que sí me has hecho pensar mucho en esto de que se nota que aquí realmente ha hecho lo que ha querido y eso está muy bien. Me alegro porque ha sido también una elección hasta quizás arriesgada estrenarla en Navidad en Estados Unidos, porque no es una película para nada navideña, pero algo muy importante de la historia que sucede en el tercer acto transcurre en Navidad, ¿no? Entonces, yo creo que le da una potencia increíble al relato porque es algo que se me quedó muy marcado, que decían que esa noche era Navidad, el del personaje de Aaron Taylor Johnson, que tiene dos hijas, y que en una escena dice que va a ser Navidad y que quiere estar con sus hijas. Y desde ese momento a mí ya me brotaba el miedo de, uy, ojalá que no sea justo cuando decida aparecer
Nosferatu y es Mm, justo lo que sucede, ¿no? Y sucede en la noche de Navidad. Entonces es como uno de los impactos emocionales más grandes de la película y suceden en esa fecha. Y conociendo al director, yo creo que es totalmente intencional la decisión de estrenarla en Navidad, ¿no? Como para que algún loco como yo se ponga a pensar en eso, porque igual en esa escena ves nieve por afuera, en los exteriores, y en el inicio de la película no está tan cubierta la nieve, ¿no? No se divisa tanto como en ese momento. Sí hay como desde lo del carruaje, cuando Nicholas Hoult va al castillo, sí ves nieve, pero en ese punto sí está casi toda la ciudad esta que nos introducen, bueno, el pueblo cubierto por la nieve. Entonces, ese me parece un detalle interesante que mientras veía la película dije, ah, ¿será que ha sido por esto que lo ha puesto en Navidad? Y también esto de la interacción bueno, la presentación de Orlok, porque yo creo que responde a lo que es en el terror Robert Eggers, que es como un mago que no le gusta mostrarte el truco completo hasta el final, ¿no? En todas sus películas te gusta jugar con esta idea de que hay alguien acechando, hay un ente, hay algo malvado acechando, pero no lo terminas de ver hasta que se termina la película. Y lo hace en The Witch, con La Bruja, lo hace igual en The Lighthouse, con el Faro. En The Norman, quizás es la película un poco más centrada en la aventura, si bien tiene algo de terror, pero digamos que sí, su figura antagónica también tiene algo de esto, ¿no? Entonces, acá hace lo mismo y me parece una decisión totalmente acertada que hace que te genere más intriga también este personaje y esto que decías, eh, dualidad entre posesión, terror y erotismo que hay entre la interacción del personaje de Lily Rose Depp mm. y Nosferatu, la verdad es que sí, le aportan algo interesante a la película, que puede llegar a incomodar a algunos espectadores, porque he notado que después de la escena más intensa se retiraron un par de personas cuando estábamos ahí. Pero bueno, en general a mí me parece que está perfecto. Hubo una escena que me recordó mucho a The Witch, que es cuando tenemos el plano del personaje de Lily Rose Depp y escuchamos la voz de Nosferatu mientras nos acercamos a ella, ¿no? Que es parecido a la primera comunicación que tiene con el diablo en The Witch, el personaje de Anya Taylor-Joy, que es un cagazo de miedo, ¿no? Realmente fue ahí donde despertó de nuevo mi terror al ver películas. Entonces lo volví a ver y realmente hay muchas escenas que son marcas registradas de Eggers, ¿no? En el uso de muchos recursos. El sonido igual es increíble, cómo crea esta atmósfera gótica, oscura. La música igual está espectacular. Entonces, yo creo que sí es una película que de verdad está para verla en un cine. Aprovechen mientras sigue ahora, porque la verdad es que vale la pena, ¿no? Vale la pena verla así con el mejor sonido y la mejor imagen posible. Sí, y yo creo que también vale la pena ver una segunda vez porque puedes notar más los detalles que hacen que sea una peli tan grandilocuente, pero que todo esté tan orquestado, ensayado, hace que la aprecies aún más. Yo creo que su envoltorio, el contexto, perdón, en el que se desarrolla, no es irrefutablemente increíble. Me quedé pensando, igual, claro que sea esta carga sexual que tiene la película, que es bastante particular, además de esta relación que tiene el personaje de Lily Rose Depp con Nosferatu. Eh, no sé si estoy mal o lo he interpretado mal, pero el personaje de Harold Taylor Johnson, que por cierto es muy desgraciado el pobre, como dices, creo que hay
una intención de mostrar la ternura de las hijas a un principio y que después tengan ese trágico final que tienen, pierda a la esposa y todo por querer cuidar a la esposa de su amigo, ¿no? Y tiene que enterrarlos, pero como te decía, hay esta escena de ese personaje de Aaron Taylor Johnson que empieza a besar a su esposa, ¿no? O sea, ya muerta. Sí. Entonces, todos estos rasgos sexuales, que es totalmente extraños, pueden descolocar un poco y no digo que se contradigan, pero llevan más allá este relato clásico, literario, muy teatral que tiene la película. También pienso en la escena del carruaje, que es muy simbólica. A lo mejor es la imagen que tengo más grabada por su destreza visual o por su calidad cinematográfica. Es cuando Nicholas Hoult llega a este pueblito de Transilvania donde está Orlok y desde que lo reciben, ¿no? Los gitanos, como dicen en la Mm. película, con mandolinas, bailando, eh, realmente esa sensación de llegar a un pueblo maldito o extraño está muy bien lograda. Y después esta casa que hacen del vampiro y él intercede, toda esta mitología vampiresca que hay detrás, que creo que la cuida mucho, como así como se respetaba en el de Brujas, no porque uno dice eh, The Witch realmente es una película que redefinió el género de brujas. De Nosferatu no puede decir eso porque el vampiresco es muy largo, pero yo creo que piensas en pocas personas que tengan tanto respeto así por la tradición vampiresca, desde el título hasta ofrecer cosas nuevas, ¿no? Sí, en definitiva, yo creo que la principal novedad se centra en esto de eh, que decías, ¿no? De lo sensual, lo sexual, que es igual un rasgo del director, ¿no? Que lo hemos visto en todas sus películas. De alguna manera hay siempre una relación entre los deseos de los personajes y cómo se interponen igual con la oscuridad que están afrontando, lo cual me parece súper interesante. Le gustan los desnudos también. En todas sus películas vas a ver por lo menos algún Claro. desnudo. Entonces, yo creo que sí, es muy propositivo en esto de cuidar su propia estética, digamos. Y esta escena de la carroza que dices a mí igual es una de las que más marcadas se me queda porque es pura narrativa visual. Mm. Es casi el momento en el que estás firmando el pacto con el diablo, ¿no? En el que estás sellando tu muerte. En el fondo, el personaje de Nicholas Hoult lo sabe y me parece espectacular cómo lo representan porque hay planos en los que lo ves desde dentro de la carroza y el resto lo está envolviendo, ¿no? Como todo la oscuridad, todo negro, eh, y me encanta mucho cómo juega. Los planos detalles de esta película son alucinantes, ¿no? Hay secuencias en los que saltas de un plano detalle al otro que están muy bien. Si bien, como decías, y estoy de acuerdo, es la película menos audaz en cuanto a movimientos de cámara. En la primera mitad hay un recurso reiterativo que yo creo que tiene una intencionalidad, que es este giro de la cámara, ¿no? Giro pero estático, bueno, hay escenas en las que sí siguen al sujeto, pero tenemos varios giros estáticos en los que más o menos es para que te sientas como el personaje de Nicholas Hoult, tratando de escapar, tratando de esconderte, de ir un lado al otro, y eso es algo que se repite, ¿no? Después igual se me queda grabado en la mente un plano sin cortes, siguiendo al personaje de Nicholas Hoult a tratar de matar a Orlok mientras duerme, y que se corte toda esa secuencia sin cortes justamente cuando aparece él, ¿no? Entonces, sí es una película
un poco más, bueno, menos arriesgada, pero yo creo que también tiene eh, sus cosas ahí interesantes y es por eso justamente que quisiera verla. Bueno, voy a verla más veces, ¿no? No te diría hasta dos, yo creo que incluso más. Sí, insisto en esta escena del carruaje porque se me quedó muy grabado cómo él despierta y está en medio de la nada. Ahí hay una profundidad de campo muy marcada para aumentar ese sentimiento de soledad o de estar en un vacío. Y aparece este como carruaje fantasma que se lo lleva. Y la entrada del castillo es una delicia también, que ya te sumerge en lo que va a ser el resto de la película, toda esta oscuridad. Pero mucho de folclore también, ¿no? De lo que decíamos de lo gótico. Y como dices, es puramente visual esa película. No hay un solo diálogo. Bueno, si llega y ahí Drácula le dice que se han ido todos los invitados. Ese momento de tensión, esa relación entre los dos, no de Nicholas Hoult, como tú dices, que en el fondo sabe lo que se está enfrentando y a un principio lo intenta evadir, después intenta luchar con él, pero tiene la respuesta dura de Drácula, después lo intenta matar incluso, eh, su caída a este mar, el río, eso está todo muy, muy bien construido, creo. Y pensaba también en el personaje, en Drácula, en, en Orlok y en Bill Skarsgård, ¿no? Que se está erigiendo como un actor de interpretar estos monstruos tan excéntricos como antes fue It, porque Pennywise. Pennywise, sí, sí, ¿no? Por su altura, no lo sé. Eh, como eh, un Boris Karloff moderno. Aunque le fue muy mal en El Cuervo, ¿no? El Cuervo está como las Sí, peores películas catalogadas del 2024. No la vi, no pienso verla. Pero sí, bueno, yo no todo va a tampoco. ser acierto. Y eso pasa el mismo año, ¿no? Entre Nosferatu. Pero Sí. sí, En curioso Barbarian también. en Barbarian. Aunque en Barbarian no es el malo, ¿no? Por primera vez. Claro, Barbarian. Pero ese estilo de películas, creo que sí. Ah, de terror, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Claro, Como te digo, a claro. lo mejor también Pero en It estaría sí, en bien. It también es el monstruo, digamos. En las dos películas de It. Sí, sí, sí. Y ahora en esta también. En el cuervo igual es el protagonista, ¿no? Que no es un monstruo, pero es un personaje así excéntrico, Claro, no es un héroe, tétrico. digamos. Ajá. Es Exacto. un personaje bastante siniestro. Y sí, después de qué otros personajes. Bueno, el personaje de Dafoe, que igual comentábamos, que parecía que va a tener una aparición estelar corta. Pero es el médico que al final igual le tiene como una trampa. No le tiene una trampa, pero él sabía que la única manera de romper el hechizo era no romper el hechizo, romper la peste. Hechizo suena muy a cuento de Blancanieves. Sí. Y era una maldita peste. Era haciendo que, que se entregue, digámosle entre comillas, Lily Rose Deep a Orlok, a Nosferatu. Y la persona con la que la vi esta segunda vez, pues no le gustó este final, no diría Deus Ex Máquina, pero como muy de cuento. Y es que creo que es a propósito, ¿no? Porque toda la película, como comentábamos, está en este ambiente, en este universo de relato, de cuento, de teatro, de cuento de fantasía gótico. Sí, tienes estructura, ¿no? Tienes estructura del cuento, la introducción. Generalmente estos sí, cuentos tienen una introducción en la que ya se establece casi el conflicto de entrada, ¿no? Y acá como que trata de darle sí más misterio a Robert Eggers, pero al final de cuentas sí es una estructura que responde mucho a ese tipo de historias, lo que digamos puede hacer que la historia no sea tan impredecible o no puedas meter
un giro inesperado al final o un final demasiado, eh, Simbólico, ¿no? claro, O demasiado conceptual. sacado conceptual, pero dentro de eso también se ha arriesgado porque el último plano es esta imagen de ambos en la cama, ¿no? Nosferatu encima del personaje de Lily Rose Depp, de Ellen, con toda la sangre ahí y las flores, que son igual acompañando toda esta dualidad, ¿no? De lo sexual y lo macabro. eh, que llega hasta el final con ese simbolismo. Pero claro, si hablamos netamente de la historia, sí es una película que no trata de arriesgar mucho con su desenlace o con su tercer acto, ¿no? Y si has visto las adaptaciones previas del personaje, igual un poco puedes intuir hacia dónde va, pero yo creo que eso no le resta ritmo a la película, porque como decías, no es una película corta, pero en ningún momento se siente pesada, ¿no? Se va rapidísimo y la verdad es que ese es un mérito, ¿no? Que una película que es contemplativa, que es pausada y que se nutre principalmente de lo visual, no se sienta pesada a pesar de tener un metraje considerable. Sí, sí, sí. Porque dentro de todo, yo creo que entretiene y no abandona unos códigos a los que se somete, que es de lo que decíamos de relato, de cuento, de terror gótico, de una tradición vampiresca, de Drácula, porque el señor también tiene mucho respeto a eso y al fin y al cabo quiere hacer un relato sobre ello y dejando su marca también, claro está. Eh, Como dices, ese plano final después del sacrificio de la esposa del personaje de Nicholas Hoult y hay flores alrededor. En un relato tradicional dirías, pero ¿esto qué es, no? Pero al ser el mismo Eggers y que tocando un relato clásico te puede dejar estas pistas de lo que realmente es suyo. No llega a la excentricidad, como decías, de no sé, de Lighthouse, ¿no? Por ejemplo, pero no es un juntador de planos Eggers y no lo muestra. Yo creo que lleva 4 películas y con esta calidad ya vas a saber que es un sinónimo de que la película va a tener mucha personal identidad, ¿no? Como pasa con algunos directores, que puede ser una historia mala o buena, o hasta te puede gustar o no, pero sabes que esa destreza visual, que ese cuidado en cada detalle, en cada narración visual, va a estar muy bien hilado y detallado a la perfección. Sí, es innegable que es un maestro, ¿no? Al final es lo que decíamos, te puede gustar más o menos, pero indudablemente entiende los relatos, tiene una fascinación, como decíamos, por explorar momentos históricos, etapas anteriores, y yo creo que eso le da mucha personalidad a sus películas. La elección de casting que hace siempre me parece espectacular. Hasta ahora no recuerdo algún personaje de alguna de su filmografía y decir, pucha, este sería mejor tal actor o tal actriz. La verdad es que no, siempre le da en el clavo. Y por ejemplo, acá tiene mucho más protagonismo Willem Dafoe, que su personaje del profesor Von Franz. A mí, la verdad que me ha encantado. Si bien también puede caer un poco en igual lo que decíamos, este personaje clásico de cuentos que aparece un poco para establecer las reglas del juego o establecer las reglas bajo las cuales funciona la mitología de Nosferatu. Es un personaje que tiene un carisma increíble, ¿no? Un intelectual, un estudioso, pero alguien que también está abierto a creer en lo sobrenatural porque también lo ha presenciado, ¿no? Entonces es un poco igual ese nexo entre los personajes de la película, que la mayoría todavía son escépticos frente a este tipo de cosas hasta que empieza la masacre,
y los que están ya completamente conscientes de lo que se avecina, ¿no? Entonces, claro, por ahí esto de lo clásico también cae en parte de la historia porque te hablan de una amenaza que si no es detenida a tiempo va a destruir al mundo entero, ¿no? Lo cual se siente también como la típica historia de salvar al mundo y qué sé yo, pero claro, estamos hablando de una reinterpretación de una historia Mm. que se hizo cuando el cine había nacido, literalmente, ¿no? Hace más de 100 años. Entonces, obviamente, si va a tener este tipo de enlaces o de conexiones con lo más clásico, las estructuras más Mm. clásicas del cine. Sí, no dejo de creer de todos modos que sea una nueva lectura. Es, puede sonar contradictorio, pero creo que es eso, ¿no? Una nueva lectura moderna, con un sello de identidad, pero que no deja de lado un relato clásico, con un nudo o conflicto muy claro, con el viaje del héroe, tal vez, que sería el personaje de Robin Reed o Nicholas Hoult. Eh, y creo que es intencional, ¿no? Siempre sale mejor cuando uno quiere eh, o sea, tener este resultado. Algunos dirán que esperaban algo más, eh, no lo sé, como que aterrador o, eh, no lo sé, un giro de trama más extremo, pero es la intención de Eggers ofrecer un relato, obviamente no clásico, pero sí siguiendo los parámetros del libro, cuento al que hace, no cuento, no, novela al que hace referencia. Hablando igual un poco de la identidad que tiene la película, además de ser sombría y fría, creo que no hemos mencionado eh, igual este aire de pesadilla, sueño que tiene, ¿no? Y cómo a veces va conectando o va haciendo que avance la trama los mismos sueños. Pienso en la parte en la que Nicholas Hoult está en el castillo de Drácula, de Orlok, y no sabe lo que es cierto o no, ¿no? Que aparece con el cuello, no el cuello mordido, el pecho mordido, y al final la escena donde tiene que saltar al río es una concatenación, no sé, se parece de escenas cortas, que no sabes muy bien lo que es real o no. Y el mismo Nicholas Hoult le dice a Harold Taylor Johnson de las pesadillas son reales, o sea, las pesadillas que estamos viviendo son reales. Y no sabes muy bien lo que está ocurriendo y lo que no, porque la película tiene, digamos, una vertiente realista y otra que es totalmente fantástica, que cuando se unen nos dan resultados como el del plano final, que realmente no sé, y que creo que carga un poco de toda la película, ¿no? Porque es el monstruo ahí enorme de la chica y tiene esta carga erótica que decíamos, pero también del relato épico, ¿no? Del sacrificio. Entonces, ahora que lo estamos discutiendo, mm, se me hace más claro y más lógico ese diálogo otra vez entre clásico y moderno. Sí, en definitiva esto de la conexión entre los sueños y lo que pasa en la realidad de los personajes es un recurso increíble, ¿no? Y hay mucho este salto en la primera mitad y parte de la segunda mitad de la película, ¿no? Digamos que en el tercer acto al final ya está la película como que aterrizada en el presente o en como una sola línea, una sola cronología, pero sí, este salto entre lo que se está soñando y lo que se está viviendo, esta característica onírica, la verdad que es un increíble, ¿no? Es un añadido a la película que como espectador, si no estás acostumbrado a este tipo de cosas no lineales o que juegan un poco entre qué es real y qué no, te pueden desorientar, Mm. pero la verdad es que a mí me han funcionado a la maravilla
porque también sirven como un recurso para reforzar la presencia de Drácula, bueno, de Nosferatu o de Orlok, porque ya toma otra dimensión, ¿no? Que se pueda manifestar de una manera no física, que lo vemos también con esto de las sombras, pero al mismo tiempo se puede manifestar a través de sueños o simplemente en cualquier momento del día, casi telepáticamente, ¿no? Escuchas su voz en tu mente y después lo ves en tus sueños, pero no lo ves directamente, ves como sombras y nada más. Entonces, todo eso yo creo que le aportan y le dan una presencia sin mostrarlo mucho. Y eso es genial, porque yo creo que ese es un terror que se siente más genuino, ¿no? Toda la parte que Nicholas Hoult está encerrado en el castillo con él, tú sientes ese encierro y estás esperando que pueda escapar para salir de ahí. Y eso que no lo ves, no es un acecho constante en la vida real, pero sí es un acecho a través de sueños, de voces, de sombras. Entonces, yo creo que la construcción de este monstruo en esta película, en esta nueva adaptación, es espectacular, ¿no? Sí, sin duda ese momento de tensión, cuando Nicholas Hoult está en el castillo, está muy bien logrado. Sí, y lo defines muy bien porque no es, digamos, una persecución física o un acecho entre las sombras, sino que se da a través de los sueños. Es un hostigamiento que se da a través de los sueños y él siente esto y lo representa y lo exterioriza muy bien Hoult en esa cara de mucho miedo, ¿no? Que tiene que tenerle respeto y que ese miedo que impone Drácula lo hace desde el principio, cuando pide que lo llame Milord, ¿no? Y no Sir. Entonces es como que un hostigamiento eh, paranormal, pero también que lo hace con su autoridad, su tamaño, todos esos elementos que no se le puede ver mucho el rostro, ¿no? El bigote, lo misterioso que es, las pocas palabras que dice, hacen que esta primera aparición del monstruo, del vampiro, sea muy bien hecha. Y sí, como digo, no quiero dejar de subrayar que es una muy buena película y que si al final decimos no es la mejor de Eggers, es porque nos tiene acostumbrados a tantas cosas pero que si fuera cualquier otro director, diríamos, es una obra maestra o tal vez la mejor película que ha hecho. Pero sí, lo que más se le echa en sí un poco es que ocurra algo inesperado, pero como decíamos, creo que todo responde a que él sigue la tradición de un cuento, de un relato, de una leyenda, que tiene una estructura muy marcada, como decías. Y Sí, eso. sí. Sí, en definitiva es una elección por la historia, por el personaje. Y sí, ya viéndolo un poco más en frío, hace mucho más sentido todo esto, ¿no? Porque quizás al salir del cine sí me había quedado un poco con las ganas de ese final que te deja los pelos, pero así, no sé, de Mm, punta, que te deja así al borde de la butaca y estás eh, deseando qué va a suceder, porque todas sus películas tuvieron eso, ¿no? Pero claro, eso responde a un terror mucho más contemporáneo, al terror que él en la actualidad ha redefinido, digamos, y ahora él está rindiendo tributo a un terror clásico, ¿no? A los primeros pasos del terror en realidad en el cine. Entonces es increíble cómo lo hace. Y bueno, la verdad es que sí, eso me cierra mucho más ahora analizándolo de esa manera. Y en definitiva es verdad, incluso su película menos espectacular podría ser la gran obra de toda la carrera de otros directores, ¿no? claro. Entonces, es normal que cuando alguien es demasiado bueno, la exigencia crece, ¿no?
en cualquier aspecto. Entonces, yo ya espero con ansias su siguiente película. Eh, Que no está bueno, que anunciada, creo, ¿no? O no la no, todavía no lo he anunciado, pero bueno, que descanse, ¿no? Le he estado metiendo duro, pero si no quiere descansar, yo feliz, porque la verdad es que me encanta el cine que hace Eggers. Es un grande y bueno, hay que ver hacia dónde va, porque yo creo que ha estado, si bien el factor en común en casi todas las películas es el terror, el suspenso o esta conexión con sucesos históricos, sí ha estado arriesgando, ¿no? La anterior película de Norman fue la película más separada de lo que vendría a ser el Mm, terror, donde le había ido muy bien. Y en esta se ha arriesgado a hacer otro tipo de terror sin renunciar a su identidad como high horror, ¿no? Porque esta película también es high horror, si bien viene sellada, digamos, por el horror o el terror clásico, sí es una película high horror también, ¿no? Que tiene muchas cosas del terror contemporáneo, em, pero yo creo que por ahí, si en la siguiente se arriesga a hacer otra peli más como de Norman, o quizás algún género o subgénero que no ha explorado hasta ahora, pero igual con ciertos rasgos de terror, estaría increíble, porque yo creo que lo que hace tan especial a sus películas es que no son subgéneros cerrados, ¿no? Tiene como elementos de distintos subgéneros del cine y yo creo que eso hace en sus universos tan profundos y tan ricos, ¿no? Y sus personajes tan llenos igual de cosas interesantes. sí, eso que dices, que él haya redefinido el terror y ahora haga un acercamiento a lo que se considera como los primeros pasos del terror en el cine. Dice mucho de su amor, su mimo por el género, que lo agradecemos los fanáticos de este género también. Y siempre he pensado entre Eggers y Aster, que siempre los comparamos, que a lo mejor Eggers es un poco más redondo en sus propuestas, ¿no? No un poco más. Yo creo que las propuestas de Eggers son casi redondas. Y Ari Aster es un poco más, no sé, lanzado, arriesgado. Y eso me parece un punto más para Aster, ¿no? No quiero decir que Eggers no sea arriesgado. Decíamos que si esta película carece de momentos inesperados es justamente por su estructura de leyenda, pero siento que, y principalmente con esto en Bow, hasta ya llega a ser excesivo, ¿no? Y que está Sí, bien, sí. está bien. Ujú, Ajá. Ahora, su ujú. siguiente proyecto, por ejemplo, de Aster, que si no estoy mal es 2025, es como un western satírico, ¿no? Que tiene Pedro Pascal, Emma Stone, Joaquin Phoenix. Wow, Y buen elenco. sí, sí, y ya uno puede imaginar que va a ser una apuesta totalmente personal y no importa a dónde vaya, pero mientras más sorprenda, mejor. ¿Sabes qué pienso? A mí igual me gusta mucho Ari Aster, pero también soy un poquito más de Robert Eggers, porque creo que Robert Eggers, si bien sí se nota que es alguien que le gusta tener control creativo sobre las cosas que hace y que no parezca ceder su visión ante los estudios, por eso ha trabajado principalmente Mm, con A24, que es una plataforma más independiente en el sentido de respetar las visiones de los realizadores, digo, ¿no? Porque poco a poco se han ido incrementando los presupuestos de sus películas, pero es alguien que se adecua a los proyectos un poco más, ¿no? O que su visión o bueno, la visión que tiene de las historias las va adecuando un poco más, el tono de las historias y de las películas es las verdad. adecua de acuerdo a los personajes, en cambio, pero no deja de ser audaz y también irreverente en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, esto de la sexualidad es algo que
a nivel comercial es muy arriesgado, ¿no? Y es algo que muchos estudios te dirían, ni cagando puedes poner esto, ¿no? Ese último plano, estoy seguro que un 80% de los estudios en Hollywood te dicen, no puedes hacer esto, no puedes cerrar tu película con esto, ¿no? Claro. Entonces, pero él es un poco más, digamos que calcula los riesgos, ¿no? Mm, Ari Aster es soltarlo todo, ¿no? Inclusive si todo el mundo te dice que no, es hacerlo y ya. Y es mucho más irreverente en el sentido de que puede ser algo que para, no sé, el 99.9 de la audiencia no tiene sentido, pero para él tiene sentido. Entonces, em, claro. y está bien, porque gracias a eso igual nos ha regalado grandes películas, ¿no? En esta de Beau is Afraid, no sé si vería la versión extendida porque la peli ya es larguísima, pero supuestamente esa versión extendida cambia muchas cosas. Habría que verla, pero no sé si estoy seguro para sufrirla de nuevo. No porque sea una mala película, sino porque lo que decíamos en su momento es una peli muy angustiante. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver la cuarta peli de él, porque para ese entonces ya tendríamos ambos con cuatro películas y podríamos ahí hacer un repaso, eh, porque ya hemos hablado de algunas, bueno, faltan Midsommar y The Northman, básicamente. Ya. Porque sí, después ya están reseñadas todas estas películas de ambos directores, pero es interesante siempre hablar de ellos dos, ¿no? Yo tengo fe igual de que Ari Aster, si va a ser una parodia de un western, yo de verdad quiero ver eso, porque el sentido de humor que maneja es muy, muy bueno, ¿no? O sea, sus películas no se dan tanto espacio para el humor, pero el poco espacio que tienen es un humor muy, muy ácido, ¿no? Que a mí me funciona, la verdad, muy bien. Y si por ahí va a irse un poco más a la parodia, estaría interesante verlo, ¿no? Sí, sus pelis tienen mucha idiosincrasia y como dices, muy arriesgado. A ver, si uno toma las dos últimas películas de Aster con las dos últimas de Eggers, que como dices no es justo porque sería, Eggers llevaba por la cuarta y de Aster serían las dos, pero las de Aster parecen mucho más extremas, ¿no? Si comparas Midsommar y eh, Boys Afraid con The Norman y Nosferatu. Eh, pero obviamente subrayo lo que dices, no quiere decir que él se haya vendido a los estudios, como lastimosamente parece que ha pasado con Jenkins, ¿no? Con Barry Jenkins, que es lo que decimos, que a mí Moonlight me explotó la cabeza, y peor aún, ¿cómo se llama la serie esa que te decía de Jenkins? El ferrocarril subterráneo. Mm. Y de repente hace pasa, ¿no? Que parece una película donde no ves que hay alguien detrás de cámara. Digo esto sin verla, repitiendo lo que he escuchado. Pero no, obviamente, Eggers, yo siento que por más que haga, no lo sé, de un producto súper comercial, no sé, que haga, no sé, su versión de 007, siento que sería muy Eggers, ¿sabes? Que te manejaría sus códigos, te entregaría una película redonda, pero con su sello de identidad. Una película, un producto disfrutable para todos, pero que no pierda su sello. Porque Norman no deja de ser una película épica, ¿no? Muy heroica, un relato de terror, de vida, pero cada uno. De Norman, la escena del saqueo, por ejemplo, es Es algo que tú no increíble. pones en Gladiador, ¿no? O no pones con el amor que le tengo a Gladiador, pero entiéndanme que hablo de un blockbuster. O sea, no lo voy a decir un blockbuster, ¿no? O de esa escena de ritual, igual como William Dafoe. O las sombras también, ¿no? Cada vez que piensas La en batalla final, ¿no? En medio del volcán es alucinante las también. sombras, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. Igual esta, lo que decíamos, ¿no? Todo ese terror que algunos críticos han dicho psicosexual. Hacer el amor por telepatía, dirían. ¿Quién lo diría?
Pero sí, o sea, claro, Nosferatu con sexo por telepatía, pero eh, eso está muy bien de él, que no entrega un producto mediocre, por más que diga, sí, bueno, le ha faltado lo inesperado, le ha faltado el giro, pero tiene cosas muy originales. Es una película, yo creo, muy original, siendo lo que Sí, es, ¿no? Siendo lo que es. sí, tienen mucha personalidad, al igual que el resto de sus películas. En definitiva, es de esas voces interesantes, ¿no? De estos últimos años, como Damien Chazelle, por ejemplo, que, bueno, ya va un buen rato que no saca una película. No estoy al tanto si está trabajando en una nueva, pero es otro de esos directores que igual yo considero bastante prolijos y que tienen una mano muy reconocible, ¿no? Que realmente tú ves sus películas y por los movimientos de cámara, por el tipo de planos, por incluso ciertos rasgos en la interpretación, son muy distinguibles. Bueno, lo de Barry Jenkins es una pena. A mí me gustó Moonlight, pero no me terminó de encantar. Y bueno, esto de los remakes de Disney, la verdad es que ya me he cansado de repetirlo. Eh, y aparte, es una precuela de un remake, ¿no? O sea, finalmente estamos rompiendo ya las barreras de lo impensado. Y bueno, solo falta ya romper un tercer nivel que sea la precuela de un remake de la secuela o algo así. Pero en algún momento va a suceder y no me sorprendería que sea Disney el que lo logre. Pero bueno, volviendo a Nosferatu, me alegra que Robert Eggers se mantenga todavía eh, en esta intención de hacer un cine autoral propio con ideas y propuestas estéticas propias, pero también explorando cosas que ya se han hecho, ¿no? Entonces, como decías, se nota que es un cinéfilo y es muy fácil engancharte con sus cines y tú también eres cinéfilo si disfrutas la película, si alguna vez has visto algo sobre las narrativas, en lo visual, en lo auditivo, entonces es increíble, la verdad, su cine. Y bueno, en definitiva les recomiendo que vayan a ver esta película al cine porque vale la pena experimentarla en una pantalla grande. Y así iniciamos con el 2025 acá en la Butaca Clandestina. Este ha sido nuestro primer podcast del año y bueno, van a venir muchos porque este año vamos a ir un poco más activos. Vamos a retomar la actividad respecto al año pasado y estén atentos porque para hacer el top de películas y series que ahora los publico en febrero desde el año pasado. Voy a estar viendo muchas películas y subiendo reseñas, no sé si de todas, no sé si me alcancen en videos cortos, pero les voy a estar dando mi opinión. La mayoría estrenos de 2024 que no he visto. No he visto muchas de las películas comerciales y tampoco muchas de las películas no tan comerciales. Entonces me queda ahí un recorrido largo, pero estén atentos a las redes que va a estar acompañado de videos y obviamente del podcast en formato de video, resumiendo mis series y películas favoritas del año pasado. Así que estén atentos al contenido del canal. Y bueno, muchas gracias hermano por ser parte de este podcast sobre una de las películas que habíamos esperado más en los últimos tiempos y qué lindo poder iniciar el año hablando sobre ella, ¿no? No, gracias por invitarme y hablando de unos directores que, como han podido comprobar, nos interesa mucho. Y sí, espero estar en parte, aunque sea de esos podcasts que se viene, y se viene el tradicional de los Oscars. No, bueno, sí, sí, se viene. Sí. No puedes cortar la tradición de esos años.
No, no, no son 10. Haciendo esto de la previa de los Oscars serán, no sé cuántos serán. Si hacemos este, cuatro, yo creo. 4. No, debe ser el tercero este. O sea, No. hicimos uno reaccionando, pero haciendo la previa debe ser el tercero. Bueno, revisa tu producción. Según yo sería el tercero, pero bueno, Segundo y cuarto. el cuarto. A ver, vamos a ver quién tiene la razón. A ver, yo me acuerdo que hicimos el que ganó Coda, hicimos previa. No, no hicimos previa, creo que solo lo Solo reaccionamos con el reaccionamos. Lucho. Creo que sí, solo reaccionamos. Bueno, como sea. Quiero que me llamen al de los otros. No, sí, sí, te voy a llamar, obviamente. Ya es una tradición hacer ese podcast. Y sí, lo voy a hacer, aunque ya, como dije, con esto de las premiaciones, estoy un poco distante, ya no me genera la emoción que me generaba antes de verme todo el circuito, Es porque con verdad. decisiones de los últimos años me han ido bajando ahí el hype, pero siempre lo vemos, ¿no? Es la relación tóxica, digamos, porque siempre va, lo vamos a ver, sobre todo por descubrir películas que por ahí pasarían de nuestro radar desapercibidas. Entonces, está bueno siempre, siempre verlas, ¿no? El sentido de Entonces, las películas de la temporada de premios es hacer que vean buenas películas. Y ya de los ganadores, pues debería importarnos un breve, ¿no? sí, 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 sí. Sigue afectando, pero bueno, cada vez menos. Entonces, eh, nada, la verdad es que feliz de empezar este año con esta película. Hay muchas de las que voy a hablar después. No se sorprendan si de la nada ven un resumen ahí o una opinión cortita de Beetlejuice o Intensamente 2 o todas esas películas que casi todos han visto, menos yo. Ha sido la verdad uno de los años en los que menos películas he visto, pero me voy a poner al día porque quiero hacer un top lo más completo posible. En los últimos años ha estado entre los 30 y 40 películas. Este año no tengo idea de la lista que he hecho, creo que hay unas 20 y tantas y con las que vaya a ver, yo creo que vamos a ir por la misma cantidad. Entonces, bueno, estén atentos a esos videos, síganos en Instagram, que ahí siempre vamos posteando los capítulos más recientes y en TikTok con el mismo nombre. Y bueno, si están escuchando esto en YouTube o en Spotify, también nos ayudan suscribiéndose y dejando su like y compartiendo, que eso nos ayuda a crecer. Muchas gracias por escuchar este primer podcast de 2025 y será hasta el siguiente. Adiós.